tardes, queridos amigos, bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura, día jueves 3 de octubre, comenzando un jueves de historia sin Alejandro San Francisco, quien aún no está. Esto es histórico. ¿Cómo está, doctora Costa? Bienvenido. Muy bien, muy contento de estar nuevamente en Nuevas Voces. Un nuevo jueves de historia con Alejandro San Francisco, que tiene sus fans, sus calcetineras, que siempre nos comentan cómo estuvo el programa, qué entretenido, cuánto aprendo. Alguien me decía hoy día en una reunión de la que vengo llegando, y me decía, no, es que los jueves de historia son extraordinarios. O sea, ¿cuánto sabe el profesor San Francisco? Es una enciclopedia humana, tanta información, tanta claridad. Entonces, es un pequeño oasis en medio de la contingencia tener estos jueves de historia. En breves minutos esperamos llegará el profesor San Francisco, porque además hemos empezado a decidir a tener una especie como de especial para el 18 de octubre, ¿no, Tomás Bengolea? Así es, siendo ya 3 de octubre, y estando ya en el mes mismo en marcha este 10º mes del año, y siendo que este año 2024 se cumplen 5 años desde el 18 de octubre de 2019, hemos decidido, por supuesto en colaboración con el doctor Acosta, nuestra querida Cata, y el profesor San Francisco, que es lo más importante, que vamos a dedicarle este mes de octubre, al menos de aquí al 18 de octubre, los programas de los días jueves de historia, a comprender, a analizar, a conversar sobre el 18 de octubre, una crisis, una revolución, algunos llaman un golpe de Estado, la revuelta. Bueno, vamos a ir escudriñando, dilucidando, desmenuzando qué ocurrió, por qué ocurrió, qué efectos tuvo. Así que la verdad es que me parece que se viene un mes bien entretenido los jueves de historia para todos los que nos están escuchando. Empieza a agendarlo ya en sus calendarios, porque vamos a abordar este ciclo. Vamos a abordar con lujo de detalles la crisis que hubo, o el llamado estallido del 18 de octubre de 2019. Ahora, antes de que profundicemos en eso, no podemos dejar de saludar a todos los que nos siguen por YouTube, a los que nos ponen me gusta, que mandan sus mensajes, que al mismo tiempo también, como te digo, uno se los encuentra en cada rincón, y ahí hay alguien que dice, oiga, yo lo escucho en la radio, muy entretenido el programa de la 1, porque hay mucha gente que se está moviendo además en el auto, y me decían hoy día, el único momento en que escucho la radio cuando voy en el auto a esta hora, y ahí lo escucho todos los días o todas las semanas. Y mandarle saludos a los que nos están escribiendo en el chat. Vamos a saludar desde ya a Rodrigo Graverta, a José Luis González, a Rodrigo Codocedo, a Raúl Fajardo, también a Andrés, que nos escribe, a Regina Aquel, por supuesto a Diego San Francisco, que le manda saludos ahí a su tío Alejandro, a Andrea Faúndez, Soledad Caro dice saludos al tremendo panel, Rodrigo Codocedo también dice que el doctor Acosta, José Luis González dice que el doctor Acosta estuvo muy bien en Sin Filtros TV, muy bien, 100% ¿verdad? Music Lover. Iván Andrés Ayala dice saludos al gran panel y listo mi like. María del Pilar Figueroa dice, hola, listo mi like desde Viña del Mar, me parece fantástico dedicar el análisis al 18 de octubre. Elena Méndez pone buenas tardes, querido Tomás y doctora Acosta, listo mi like y esperando al profesor. Oye, agradecerle mucho también a nuestros auditores que siempre con mucho cariño también nos apoyan en estos programas Sin Filtro, que es impresionante lo visto que es, o sea, mucha gente que también me lo había comentado. Agradecerle también por los comentarios que hacen también ahí en el chat de YouTube del programa también, y que también hablamos de temas relevantes como los que hemos conversado acá. Estuvimos hablando del tema de salud, esta como frivolidad de darle 30 mil millones de dólares, o sea, 30 mil millones de pesos a TVN, 30 millones de dólares a TVN, y que no hubiera plata para el Van Buren, que no pudieran hacer las quimioterapias, que tuvieran que cerrar los quirófanos, que tuvieran que suspender 20 cirugías diarias, porque el Estado dice que no tiene plata para la salud, pero sí tiene plata para entregársela a Vidal o para entregársela a los rostros televisivos. Eso sin duda que es una cosa bien compleja, de la que estaremos conversando más en detalle, yo creo, ya a partir de mañana cuando volvamos a la contingencia. Hablemos un poquito del 18 de octubre, ¿no, Tomás Bengolea? Antes, doctora Acosta, no puedo sino dejar saludar, en estos breves minutos antes de que llegue el profesor San Francisco, porque ayer, invitado por el Libero del Instituto República, me tocó participar de asistir al lanzamiento del avant premier del documental que realizó el Libero junto al Instituto República sobre precisamente el 18 de octubre, la revolución rechazada, ¿no? Un documental que cuenta con decenas de entrevistados a propósito del tema del 18 de octubre, que dura varias decenas de minutos y que es bastante interesante, pero a la salida, por supuesto, se acercan muchas personas a saludar por el programa de radio, a la entrada, a la salida, y a la salida nos saludó con especial cariño Consuelo, que además
ayer había participado del programa porque fue la que nos comentó que se echaba de menos el Renovación Nacional de Jarpe Carlos Larraín. Y ayer estaba viendo la Van Premier, dijo que era una fiel auditora, así que le aprovecho mandarle un abrazo. Me imagino que estará conectada por ahí, nos escribe además también muchas veces por Twitter, por YouTube, así que saludos para ella y a todos los que nos saludaron ayer en ese evento, en el que estaba el Teatro Municipal de Las Condes absolutamente lleno. Sí, es importante que hayan iniciativas como esa que van haciendo una reflexión a propósito de lo vertiginosos que han sido estos 5 años después del 18 de octubre de 2019 y que muestren y recuerden un poquito por lo que pasamos, por lo que estuvimos, porque frente a un hecho tan relevante vale la pena hacer un paréntesis en la contingencia para poder analizarlo un poco más, y aunque usted no lo crea. Vamos a hacer un paréntesis más importante en la contingencia. Viene llegando el profesor Alejandro San Francisco a su programa Jueves de Historia aquí en Nuevas Voces, profesor. Y mientras se instala Alejandro San Francisco, aprovecho a saludar ya a Consuelo Salazar, que justo pone saludos a todos, feliz de haber saludado ayer en persona a Tomás, a 5 años de la Revolución, está en la UTI, pero no muerta. Eso no hay que... Saludamos a Juana María Silva Torres, a Juan Leandro Bustamante, a Mónica Fuentealba, a Patricia Isabel Rivas Astorga, que estuvo el fin de semana con el doctor Acosta en la procesión a la Virgen del Carmen, a Sergio Morales. Póngale me gusta, así vamos llegando más personas, y saludamos a quien está ya con nosotros, el profesor Alejandro. Estoy doble en pantalla. Mira, extraordinario. Profesor Alejandro San Francisco, bienvenido. Bienvenido, profesor. Mucho gusto, muchas gracias. Disculpen, perdone por partir a la hora. Disculpen la demora, al parecer hubo un pequeño incidente en la Kennedy que me produjo un pequeño retraso. Bueno. Muy bien. Pero aquí estamos no tan elegantes como el doctor Acosta, pero estamos. Volvió el doctor Acosta a la pantalla. Ya no estoy siendo... No trates de cruzarte la chaqueta, no hagamos... No, pero aquí un pequeño amague por lo menos. No hagamos el ridículo, la gente no está mirando. Una amague. Oye, lo hice porque después de los 20 kilos que bajaste, Tomás. Claro, pero bueno, me puedo dar estos lujos. Espérate que los va a recuperar. Oye, la gente sabe que yo soy fanático de la cultura hispánica y de los españoles, y una de las gracias que tienen los españoles es que son gente muy directa y honesta. Entonces, si un español ve a otro español y lo encuentra gordo, le dice, hombre, que está gordísimo. Y ayer la gente que me saludaba en esta cuestión de República, ¿estás bien, Tomás? No, Juan, dígame que estoy flaco y que antes estaba gordo. Dígame que está bien. Usted no sabe si estoy bien o estoy mal. Quizás estoy flaco y mal, o gordo y bien. Es una cuestión absolutamente... Está absolutamente mal. Yo estoy gordo y estoy bien. Van a saber ellos si estoy bien. Oye, ya, bien. Profesor San Francisco, entremos en materia. Ya anunciamos el tema del mes, ¿no? El 18 de octubre. Vamos a desmenuzarlo con lujo de detalle, profesor San Francisco. Quiero partir con una pregunta conceptual. Alejandro San Francisco fue quizás uno de los primeros académicos, en fin, que en la opinión pública se refirieron a lo que ocurrió el 18 de octubre como a la revolución del 18 de octubre, ¿no? Esto ha tenido varias denominaciones, la revuelta, el estallido social es quizás el más conocido, algunos hablan del estallido delictual, el estallido de violencia, el presidente Piñera quiso decir después que era una suerte de golpe de Estado. Y quiero preguntarte, Alejandro, desde el punto de vista conceptual, ¿no? ¿Por qué lo del 18 de octubre, y por supuesto no solo ese día, sino el proceso político, tú lo denominas una revolución de octubre? ¿Qué sería el concepto de revolución y por qué aplica la realidad que Chile empezó a vivir el 18 de octubre? Dos cosas previas, Tomás. Primero, me parece muy pertinente dedicar unas reuniones a analizar la crisis o el 18 de octubre y sus consecuencias. En segundo lugar, me parece que los distintos conceptos pueden ser utilizados, pero hay que acompañar con la argumentación. Un estallido social puede ser, qué sé yo, cuando se produce una gran protesta. Estallido social fue lo que ocurrió en Estados Unidos por esa misma fecha y en otros lados. Un golpe de Estado o golpe al Estado, como le denominan otros, también tiene alguna pertinencia. Y por último, revuelta popular o rebelión popular también se usan. Yo prefiero usar revolución de octubre porque me parece que lo que hubo ahí, obviamente no el 18 de octubre, sino que en el proceso completo, es una discordia fundamental sobre la visión de país que existía. O sea, no hay solo ideas matizadas respecto al régimen político, sino que se quiere cambiar al sistema político totalmente, y lo mismo pasa con el modelo económico y social. En segundo lugar, porque hay una lucha por el poder, o sea, no es solamente un conjunto de ideas o un intercambio de posiciones. En tercer lugar, porque hay una genuina participación popular. Y lo que le falta a eso para hacer una revolución es la consecuencia, el resultado, el cambio del orden existente. Y eso es lo que se desarrolló entre el 15 de noviembre, podríamos decir, y el 4 de septiembre de 2022,
cuando la revolución toma un apellido, una revolución constituyente, y si hubiera triunfado el apruebo, habría sido una revolución propiamente tal. Como no triunfó el apruebo, se puede hablar de una revolución fracasada, fallida, abortada, inconclusa, rechazada. O sea, se le tiene que poner un apellido. ¿Por qué? Porque no se produjo ese cambio en el orden social existente. Ahora, es interesante hacer esta reflexión porque ya están empezando a verse posiciones muy distintas, muy disímiles con respecto a lo que sucedió hace tan poco tiempo, las implicancias, las causas y las consecuencias. Ayer lo comentaban algunos de nuestros auditores, tuve la suerte de estar en Sin Filtro, y Dauno Totoro, por ejemplo, decía que estaba muy preocupado de que la derecha estaba tratando de cambiar lo que fue la insurrección popular, del discurso de los derechos humanos, de cómo se violaron los derechos humanos, y empezaba a relatar una historia que para él era muy cierta, muy vehemente también, como lo hace habitualmente, pero de la que no puedo estar más en desacuerdo. Y eso habitualmente pasa en los hechos históricos complejos, y creo yo, es responsabilidad de los actores, de los distintos actores, hacer una reivindicación, evidenciar los datos históricos que hay sobre la mesa para poder construir un relato y entenderlo un poquito más, porque si hay algunos que simplemente creen que es inocuo, por ejemplo, datos como los que veíamos ayer de la CEP, y muestran esta dinámica de la historia tan relevante. Cuando la cantidad de personas que aprobaban lo que había sucedido el 18 de octubre se reduce a la mitad a 5 años. Y la cantidad de personas que rechazaban lo que sucedió el 18 de octubre se triplica, se multiplica por 3 a tan solo 5 años. Bueno, es evidente que la evaluación que ha hecho la gente a lo largo del tiempo es distinta, pero la comprensión histórica que se proyecte también es digamos, una noticia en desarrollo. Así es, pero yo diría dos cosas. Lo que puede decir un actor relevante puede ser perfectamente contradictorio con otro actor, porque lo que ellos analizan es un ángulo del problema. O sea, si alguien analiza, mire, yo estuve en la calle, hice esto, protestamos, nosotros protestamos por derechos sociales y fuimos reprimidos, eso puede ser 100% verdad. Lo que narra el carabinero Claudio Crespo en su libro Honor y Traición puede ser 100% verdad. Pero todas esas son partes de la historia. O sea, el conjunto, lo que puede narrar un ministro en La Moneda, la entrevista al presidente de la República, lo que hace un parlamentario de la época tratando de llegar a un acuerdo, el rector de una universidad. Todos son actores y todas esas voces son relevantes y pueden ser perfectamente contradictorias. Segundo, lo que puede hacer la derecha, la izquierda, el centro, la centro-derecha, la centro-izquierda, evidentemente es interpretar aquel factor que más le interesa relevar en la discusión. Lo que hace la historia es tratar de hacer conocido y comprensible el pasado de la sociedad. Mi maestro Ricardo Kreff decía, lo que hace la historia es hacer inteligible el pasado humano. Entonces nosotros, en toda esa dispersión, en esa superabundancia de acontecimientos, interpretaciones, tweets, programas de televisión, de radio, libros que han aparecido, crónicas de prensa, etcétera, tenemos que tratar de hacer conocido y comprensible ese 18 de octubre y sus consecuencias. Esa es la tarea de la historia. Y sobre eso puede haber visiones distintas, no tiene por qué haber una visión única. ¿Sabes dónde hay visiones únicas? En el nacionalsocialismo, en los regímenes comunistas. Y es sano que sea así, porque en los totalitarismos tiene que cuidarse la unidad de criterio. Vamos a ser fieles con el tiempo y vamos a hacer la primera pausa, pero no puedo dejar de saludar, por ejemplo, a Jimena Helves, que manda saludos desde La Serena Grande y manda felicitaciones por el examen. Saludos al panel. Perdón, yo estuve el domingo en Serena, acompañando a Club Deportes La Serena con mi hermano Sebastián, celebrando el ascenso a Primera División y recordando a nuestros papás que nos llevaba al estadio La Portada. Así que especiales saludos a nuestra auditora de Serena, que nos escuchan en la 100.3 FM. Así es, y en el canal de YouTube, por supuesto. Además, a Danilo Sangüesa, que dice saludo al profesor San Francisco, un seco de tomo y lomo, saludos desde Osorno, que nos escucha en la 91.1 FM. Nos ponen, pongámonos serios, no metan a Totoro como se llame en un programa con el profesor San Francisco. Debo estar de acuerdo con mi auditor. Silvia Yancamil, saludos para ella. Carlos nos pone, mis disculpas, my apologies, en inglés. Tomás por llegar tarde, saludos de Milwaukee, Wisconsin. Viva la libertad. Bien.
Y Andrea también, muy bien, el doctor Acosta en Sin Filtros. Vamos a la primera pausa comercial, queridos amigos, en este jueves de historia con Alejandro San Francisco, con el doctor Jorge Acosta, y en pocos minutos vamos a estar de vuelta en nuestro programa Nuevas Voces de Radio Agricultura. Quédese. Amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura, estamos conversando en este jueves de historia con el profesor Alejandro San Francisco, siempre en compañía del doctor Jorge Acosta. Saludos a Gloria Medina Videla, que pone: hola, qué gusto ver personas inteligentes hablando de cosas cuerdas que son de todo sentido. La verdad, sin complejos. Saludos para Gloria Medina. Qué grande. Mario Gloria. Moreno dice: doctor Acosta, maravilloso en Sin Filtros. Muchas gracias. Saludos desde Antofagasta. También saludos a Antonieta Acuña, que nos escribe: vaya poniéndole me gusta a todos los que nos están escuchando ahí en el canal de YouTube para ir llegando a más personas. Buenas tardes a Nuevas Voces. Bien, el doctor Acosta en Sin Filtros sobre el señor Venega, diputado con doble discurso, dice Juan Zapata aquí Sí, en el chat verdad. en directo. Es verdad. Doctor Acosta, ¿quiénes hacen posible este programa? Con Enel, activa tu modo eficiente. Juntos pueden cambiar los hábitos de consumo energético y ahorrar energía al mismo tiempo que cuidan el planeta. Descubre más en enel.cl. Posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados han preferido sus magísteres, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. En Capital te acompañan en tu presente y futuro para que puedas cumplir tus metas. Descubre todos los servicios que tienen para ti en cada etapa de tu vida. Capital, contigo en tu presente y futuro. Visítalos en fpcapital.cl. Saludos también para Antonio Torres, que pone excelente programa, para Manuel Tobar, que dice: gran programa, estimados, un grande el doctor Acosta en Sin Filtros. Y a Karen Valderrama, que pone saludos desde Concepción, ya listo mi like. Y también saludos para Yo Apoyo a Carabineros, Sí. que nos escribe y dice: Yo Apoyo a Carabineros siempre vio el estallido como una manifestación ilegítima y violenta, y a los carabineros como los héroes que salvaron la democracia. Ayer nos tocó escuchar el testimonio de precisamente de Claudio Crespo. Y la verdad es que es realmente impresionante lo que personas como él vivieron, ¿no? Meses en prisión preventiva para terminar siendo absuelto de la persecución política e ideológica de la fiscal Chong. Profesor San Francisco, estábamos conversando sobre los conceptos. No puedo no preguntarle, porque uno de los protagonistas del 18 de octubre fue sin duda el presidente Piñera, por ser el presidente, digamos, del gobierno de la época, ¿no? Y por tener la revolución o el movimiento que se generaba, también una dimensión antigobierno de Piñera, ¿no? Y por las frases no tan conocidas de los ministros los días previos, que de algún modo como que fueron prendiendo el pasto seco, como diría Joaquín García Huidobro. El presidente Piñera, no durante su gobierno, sino un par de años después, y con todos los cambios que hubo culturalmente un par de años después, empezó junto a un grupo de ministros a catalogar lo vivido el 18 de octubre como un golpe de Estado, o como un intento de golpe de Estado. Y es interesante discutirlo porque ayer veíamos en el documental de República con el Libero algo que muchas veces se olvida, ¿no? Y que la primera respuesta del gobierno frente a la crisis del viernes 18 de octubre fue la presentación del 21 de octubre de una agenda social que tenía un aumento de la pensión básica solidaria, el aumento del sueldo mínimo y una serie de medidas. Congelar las tarifas del metro. Es decir, una respuesta desde el punto de vista de las políticas sociales, que es una respuesta bastante particular si uno piensa que lo que está enfrentando es un golpe de Estado. O sea, si un gobierno enfrenta un golpe de Estado, contestar con una agenda social, la verdad es que tiene poco sentido en términos de la eficacia. No calza. ¿Cómo ves, Alejandro, ese análisis? ¿Te parece que es una posición simplemente media acomodaticia, como a posterior, de tratar de mirar negativamente ese evento para el cual no hubo herramientas en el minuto para comprenderlo? ¿O te parece que efectivamente fue un golpe de Estado? ¿Cómo lo leería? ¿Qué es un golpe de Estado por lo demás? Porque uno piensa en Chile, uno piensa en golpe de Estado y la imagen para todos los chilenos es aviones en la moneda, claro, digamos, y la moneda incendiada, y los militares afuera pidiendo a los funcionarios del gobierno que dejen el palacio. Pero los golpes de Estado pueden ser incluso sin violencia física ni armas. ¿Qué sería un golpe de Estado y qué te parece esta reflexión del presidente Piñera? Son varias preguntas y tienen alguna complejidad. Un golpe de Estado así en simple es un intento o el hecho de derribar a un gobierno por la fuerza. La fuerza puede usarse con violencia literalmente o con amenaza de la fuerza, y por eso puede haber un golpe de Estado que no tenga muertos, por ejemplo. El golpe de Estado del 23 de enero del 25, que le hizo Ibáñez a la Junta de Gobierno del general Altamirano, fue sin violencia, pero le dijo: venimos a pedirle el cargo.
Y ahí tenía dos posibilidades, pues se defiende o deja el cargo. Claro, si se defiende se puede iniciar una guerra civil, entonces eso es un golpe de Estado, el 11 de septiembre del 73, un golpe de Estado. América Latina está llena de golpes de Estado. ¿Puede haber sido un golpe de Estado ese? Puede haberlo sido, así lo dice Luis Larraín en un libro que se llama El otro golpe, y lo dice de alguna manera Andrés Joanet, claro, en golpe al Estado, porque no es solo al gobierno, sino que al conjunto de las instituciones. Y ahora vamos ¿puede el presidente Piñera tener un análisis el 21 de octubre y otro 2 años después? Por supuesto que puede, pues si eso es lo más lógico. Esto nos puede explicar el doctor Acosta, pero una persona en un accidente, el médico puede decir tiene roto acá probablemente el pulmón, no sé, y después le hacen no sé qué examen y dicen no era el pulmón, era el hígado. Bueno, puede ser. ¿Por qué? Porque tiene antecedentes nuevos. Claro. Y eso permite ver. Ahora, tú dijiste una cosa al principio y esto, cada uno ve las cosas como las ve. El 18 fue los sucesos y la violencia realmente irracional sobre el metro. El 25 fue una marcha muy grande, que pueden haber habido perfectamente 500.000, 600.000 personas. O sea, fue una marcha contundente. Ese sábado, en el Libero, yo publiqué el artículo de la Revolución de Octubre en Chile. O sea, lo que te quiero decir es que mi visión era que, independiente de si era pacífico, violento, si había incendio de metro, si había marcha, lo que se estaba fraguando era un golpe, era una revolución. Eso es lo que yo veía. Ahora, yo puedo decir un mes después, ¿sabes qué? Me equivoqué. 2 meses después me equivoqué. 2 años después me equivoqué. Yo sigo convencido que eso es lo que hubo, pero esto ocurre por una cuestión, que la historia lo enseña muy bien y es muy bonito. Tú no solo tienes que mirar la espuma que está sobre el mar, tienes que mirar también las corrientes subterráneas. Pues si tú miras toda la espuma, tú dices, oye, el mar está, qué sé yo, está blanquito y medio azulado. Pero si tú miras las corrientes subterráneas, tú puedes decir, oye, vienen varios tiburones y hay unas rocas, no hay a nadar ahí. O sea, son distintas las circunstancias cuando tú miras la profundidad y no solo lo que aparece en la superficie. Hay una cosa que sería bueno que también pudiéramos profundizar, que me parece muy relevante con respecto a las causas, ¿cierto?, del 18 de octubre, porque yo me acuerdo que antes de que, digamos, sucedieran los hechos de esa semana, incluso con lo de los estudiantes, los metros, cuando uno veía que tiraban televisores a las líneas del metro, que se sentaban en las líneas del metro, me acuerdo que las preocupaciones del país en ese minuto, las angustias que tenía la clase política, era la COP25, ¿se acuerdan, no? Tema de medio ambiente, la PEC que se iba a hacer en Chile, la situación, ¿cierto?, del medio ambiente. Había muchas preocupaciones sobre el tema del medio ambiente. Venían Trump y el presidente China. Venía Trump y el presidente China, que por primera vez Xi Jinping se iba a juntar con Trump después de mucho tiempo. O sea, Chile se insertaba, digamos, como un lugar donde había un encuentro de la comunidad internacional, pero además, de verdad, o sea, las discusiones políticas de los programas políticos de ese minuto era qué íbamos a hacer con el tema de las energías renovables, con el tema del desafío que el cambio climático, ¿se acuerdan? No, o sea, era demasiado ese el tema, y de hecho ese fue el contexto en el cual Piñera se manda esa frase, ¿cierto?, que tanto le disgustó a la izquierda, que la usó también más adelante cuando decía que Chile era un oasis en América Latina, porque también habían otros países que lo estaban pasando mal, no solamente económicamente, sino que políticamente, también con una inestabilidad política bastante significativa. Y en ese contexto empiezan una serie de hechos, como el tema de los estudiantes, pero además el mismo 18 de octubre, que para mí también es muy relevante, y bueno, lo podemos comenzar más adelante, pero la sensación con la que se quedó la gente ese día de violencia irracional también hablaba un poco de que era una cosa distinta a la que estábamos viviendo, profesor San Francisco. Sí, yo creo que hay que tener 3 datos previos a octubre que son bien relevantes, que aparecen en la encuesta CEP de mediados de ese año. Hay una encuesta CEP a comienzo, una en junio y otra en diciembre. ¿Qué nos dice la encuesta de mediados de año? Yo creo que 3 cosas relevantes. Primero, el gobierno en ningún tema importante saca más de un 4. Tú lo tienes ahí, transporte público, 3.7. El mejor evaluado de transporte público con un 3.7. Di los 3 o 4 primeros. Crecimiento económico con un 3.6. Educación con un 3.5. Inmigración con un 3.4. Ya, ahí está. Primera idea. O sea, hay una mala evaluación del gobierno. Conteste con eso.
la aprobación del presidente es 25% frente al 50% que es rechazo. O sea, el doble de rechazo respecto de aprobación. Ojo que era 37 la aprobación en la encuesta anterior. O sea, se produce una caída del presidente Sebastián Piñera en esos meses. Y tercero, que es bien interesante, ¿cuáles son los problemas más acuciantes para los chilenos? 3, delincuencia, robo, asaltos, tema 1. 2, pensiones. 3, salud. Y entrando por los palos, educación. Esos son los temas más a mediados de año. Claro. Y no estaba el tema constitucional ni por las comias. El tema constitucional constituyente emerge en noviembre. O sea, tampoco está el 18 ni el 21 de octubre de 2019. Esto es súper relevante porque las cosas hay que medirle en su momento. Porque de repente uno le asigna culpas de cosas que no se hicieron. Ahora, ¿qué pasa? Lo que cambia todo es lo primero que tú dijiste, o sea, las grandes reuniones internacionales que se iban a hacer en Chile, y segundo, el alza torpe, absurda, descriteriada del transporte público en octubre de 2019, los 30 pesos. Y eso genera una molestia tremenda, que desde el punto de vista práctico se ataca muy mal. Además con una falta de capacidad política, porque dice, no, esto lo define un ente externo, claro, así como si el gobierno un comité de expertos, como si el gobierno no tuviera nada que ver, y entre otras cosas lo que hace el gobierno después del 18 de octubre aplanar la tarifa, no revierte el alza. Entonces sí podía hacer algo. Sí. Entonces esas cosas evidentemente modifican el escenario político. Ahora, todas esas son de octubre, o sea, hasta uno podría decirlo así, un mes antes. O sea, hasta el 18 de septiembre claro, la gente estaba celebrando. Chile estaba bien. Con un gobierno mal evaluado, pero Chile estaba razonablemente bien. Digamos. Sí, y de hecho las expectativas de la gente hacia un año plazo eran de mejoría, no eran de decadencia, como por ejemplo muestran algunas encuestas en la actualidad. Alejandro, una pregunta que es interesante, porque aquí hay quizás algunas causas remota, ¿no? del 18 de octubre, ¿no? Por supuesto el tema de los 30 pesos del alza del transporte público. Hay libros al respecto que han tratado de indagar en las causas. Carlos Peña ha estado en eso, en pensar el malestar. En la lógica de las causas más concretas, Iván Poduje con su libro Siete Cabezas, que es una crónica, digamos, más bien urbana ¿dónde podrían estar las causas si se quiere más profunda, ¿no? Porque si uno concede la idea de que hay una manifestación de descontento acumulado, que es como una de las interpretaciones que se buscó instalar. Eso está como algunos en el mundo más liberal o tecnócrata instalan esa idea que este es el país de la trampa de los ingresos medios, o tiene que ver más bien con la descomposición de la familia, o tiene que ver con la situación de los estudiantes, que son los primeros actores en esta movilización, evadiendo el metro. O sea, ¿por dónde estarían las causas más profundas del Chile que supuestamente, insisto, se expresa con mucha fuerza ese del 18 de octubre en adelante? Esto lo hemos dicho en otras ocasiones acá. En los problemas históricos complejos se requiere una explicación pluricausal. O sea, no hay una causa, hay explicaciones múltiples. ¿Cuáles diría yo que son claves? Primero, la confrontación, el eje derecha-izquierda. O sea, cierta izquierda, particularmente la izquierda más intolerante, no acepta un gobierno genéricamente denominado de derechas en Chile. No lo acepta el 2010, 2014, no lo acepta el 2018-22. Esto no tiene que ver nada con la democracia, porque uno podría decir, es que Pinochet, no sé qué. No tiene que ver con Pinochet, tiene que ver con una forma de hacer política. Por ejemplo, cuando gana la derecha, hay marchas estudiantiles y la Confech decía, el gobierno tiene que escuchar lo que quiere la gente. En circunstancia que la gente lo que había querido era que gobernara la derecha. Cuando gana, voy a ponerlo así entre comillas, el presidente Allende con 36%, lo que dice la izquierda es, hay que dejar al presidente Allende hacer lo que el pueblo decidió, que era el programa de la Unidad Popular. Claro. Entonces, siempre... Habiendo sacado menos votos que la derecha. Habiendo sacado menos votos. Entonces, claro, ahí tienes un problema de articulación política que es muy complejo. Ese es un problema serio. Y eso, en la misma línea, se suma la falta de talento político de la derecha. Porque si tú miras,
el gobierno, sobre todo el primer gobierno de Sebastián Piñera, fue muy exitoso en muchas cosas, en la reconstrucción, en el crecimiento económico, en la creación de empleo, en los 33 mineros. Pero en el ámbito político es muy débil. Termina dividido, tiene menos votos en las elecciones parlamentarias. La candidata Evelyn Matei es la que obtiene menos votos desde 1993 hasta el 2013. O sea, termina muy débil políticamente, vuelvo a decir. Primera idea, entonces, de carácter político en el eje derecha-izquierda. Segundo elemento. Tú cuando tienes una protesta y esa protesta tiene eco, es probable que haya una razón de fondo acumulada. O sea, tú no puedes desatenderla. Y a mí me parece que aquí hay problemas acumulados en la sociedad chilena. O sea, tú tienes problemas sociales, tienes problemas económicos, tienes problemas en pensiones, ahí aparecía el problema de la salud, en educación. O sea, hay una serie de problemas en el límite como ya no podemos seguir aguantando. Y además te suben 30 pesos. Además con una incomprensión, porque 30 pesos a la gente le suena poco. Es mucha plata para una familia, 30 pesos diarios por 2 hijos, 60 pesos, ida y vuelta, 120 pesos, 3.000 y tantos pesos, por 2 hijos, 6.000 y tantos pesos. Si tú tienes el sueldo mínimo en esa época habrá sido 300 y algo, es plata. Entonces, al menos no es para tirarlo así, oye, da lo mismo. Al menos hay que considerarlo más el papá y la mamá, que andará uno en micro, ya son 9.000. O sea, hay que tomarse en serio las cosas. Segundo, los problemas sociales acumulados. Tercero, junto con los problemas sociales acumulados, la descomposición del tejido social. O sea, lo que mostró eso y lo que muestra claramente el libro de Iván Pouge, la penetración del narcotráfico. No está en el libro de Iván Pouge, pero lo digo yo, la destrucción de la familia, la cantidad de niños que nacen, no digo fuera del matrimonio, digo fuera de una unión estable. Tercero, en junio o julio de ese año apareció un artículo muy bueno, que probablemente nadie leyó. En Chile habían 526.000 niní, o sea, jóvenes entre 15 y 29 años que no estudian ni trabajan. Eso para un país como China y la India puede estar bien, para un país de 18 y 19 millones de habitantes es absolutamente inaceptable. Ahí tiene un tercer problema que es muy profundo y que hay que tenerlo en la cabeza. Cuarto, lo que había sido la tónica del tipo de movilización estudiantil, o sea, tú la violencia, el fuego, los encapuchados y otros, lo había visto en el Instituto Nacional y en otros lugares durante ese mismo año. Tú le puedes sumar a eso la falta de inteligencia, me refiero a servicios de inteligencia, capacidades de predecir conflictos por parte del Estado. Ahí tienes otro elemento. Y por último, la descomposición de las élites. O sea, tú lo que tuviste en la década del 10 fue la pérdida de liderazgo empresarial. Eso se recupera con Juan Sutil en la CPC, por ejemplo, pero es posterior a estos sucesos. Tiene descomposición de las élites políticas. El Congreso y los partidos políticos están bajo el 10% de la aprobación. A nivel presidencial, la presidenta Bachelet tuvo bajo 20% de aprobación en su gobierno durante largo periodo. El presidente Piñera ya vimos que ha bajado 25% y está a punto de bajar al 6% y se va a mantener siempre bajo el 20%, o sea, tiene eso, la descomposición y secularización que afecta a la Iglesia católica por la crisis de los abusos. O sea, tú tienes realmente un problema estructural de que hay una pérdida de liderazgo. Y termino con un elemento. El 2011 cambió el modo de hacer política. O sea, cuando dice ya, pero lleguemos a un acuerdo, claro, en 1995 había una cultura para llegar a esos acuerdos. Lo que ocurre en el 2019 es que el 2011 la política se fue a la calle y la calle bypaseaba al presidente de la República, bypaseaba al Congreso Nacional, bypaseaba a los partidos y se relacionaba directamente con sus electores, además con todo este impulso que dan las redes sociales y otro tipo de temas. Hagamos la última pausa comercial, doctora Costa, ¿le parece bien o no? Y seguimos aquí en Nuevas Voces de Radio Agricultura. Quédese que ya volvemos. Ya estamos de regreso en Nuevas Voces conversando con el profesor Alejandro San Francisco. Nos quedan los últimos minutos antes de terminar el programa. Y
este programa lo hemos dedicado a hablar de la previa del 18 de octubre mismo. Le hemos comentado, vamos a tener otras 2 oportunidades más los próximos 2 jueves para hablar del día mismo y las consecuencias posteriores. Y en la previa había un contraste bastante interesante, profesor San Francisco, en torno a las declaraciones, a las posiciones políticas, al ambiente político que se iba generando desde los distintos sectores. Por un lado, uno veía a ministros del gobierno del presidente Piñera un poquito desconectados en sus declaraciones con la sociedad. Muchas críticas recibieron algunos que decían que era un acto de galantería, digamos, esto de que hubiera una pensión anticipada para las mujeres con respecto a los hombres que jubilaran a los 60 años, o que habían bajado el IPC las flores y por lo tanto era una oportunidad para regalar flores, y contrastada también con la visión... Para los románticos, ¿cierto? Y contrastada con esta visión tan política y nítida desde la izquierda radical que ha tenido siempre el Frente Amplio y Giorgio Jackson, cuando sostenía, por ejemplo, que evadir era otra forma de luchar, ¿se acuerdan? Evadir y no pagar otra forma de luchar. Y celebraban como héroes a los que se saltaban los torniquetes. Entonces ya empezaba a crearse un ambiente donde las posiciones políticas también decían algo hacia lo que se venía. Sí, yo creo que la clase política, los actores políticos no estuvieron a la altura. El gobierno, ya lo dijimos, y esto no es a posteriori, se podría haber planteado antes, subir 30 pesos en esa fecha es una mala decisión. Siempre se hace en febrero, digamos. Y en general hay que subir 10 pesos y 10 pesos serán en 3 meses más o 4 meses más. O sea, hay que hacerlo con una forma que amortigüe un poco. Sí, obviamente suben las cosas. Y además, pagando con la VIP podían subir de a $1, o sea, da lo mismo. Así es, pero tú has visto lo que ha significado, Jorge, la inflación en los últimos años, fruto del mal manejo de la economía, de los retiros del 10%. Es un desastre para las familias, entonces hay que cuidar cómo se toman esas decisiones. Y las decisiones técnicas tienen que ser equilibradas con decisiones políticas, porque al final sale más caro. Entonces hay que meterle cabeza a eso. Y evidentemente los comentarios estos de que bajaron las flores o que los niños el aumento no es para los colegiales, así que no les afecta, claro, pero le afecta a los padres, que son los que pagan, u otro tipo de declaraciones. Esa evidentemente mostraban una desconexión con la realidad, o levantarse más temprano para aprovechar el descuento, la tarifa más baja, claro. Pero si los que hemos andado en micro o andamos en micro, yo ando en micro todas las semanas, no todos los días, pero sí todas las semanas, sube de un día en micro a las 7 de la mañana, 7:20 de la mañana, 7:30 de la mañana. Está llena, pues. Evidentemente. Y el metro y todo. No es entender cómo funciona la sociedad. Entonces, eso es muy delicado. Y por otro lado, la oposición, en vez de tener una actitud madura, oye, revisemos la decisión de esta mesa técnica, o hagamos una evaluación de dónde pueden salir recursos para que el alza no sea tan desproporcionada o alta, evadir, no pagar otra forma de luchar, es de una inmadurez, es de una falta de lealtad democrática que realmente abruma, porque eso calentó el fuego para lo que fue el 18 de octubre y los meses siguientes, que al final lo termina pagando Chile. Si tú miras, doctora Costa, y eso lo podemos ver al final y no dedicarle más tiempo hoy, pero hoy día hay más pobreza que el 2019, hay menos trabajo que el 2019, hay más familias viviendo en campamentos que el 2019, hay más deserción escolar que el 2019, hay precios más caros, la vida es más cara, claro, hay mayor crisis de vivienda, hay menos crédito hipotecario, mejoraron las pensiones garantizadas, pero no se ha hecho la reforma que se anunció el 2008, o sea que llevaba 11 años el 2019, estamos en 2024 y todavía no hay 1, 2 o 3 puntos más de cotización para que las personas puedan mejorar su pensión. O sea, muestra es una falta de
o falta de talento político, o falta de determinación, o falta de convicción sobre lo que necesita Chile en materia social. Nos van quedando los últimos minutos, o si no segundos, para terminar el programa, y no podemos hacerlo sin la recomendación del libro de hoy. Pero antes de la recomendación del libro traje el texto que me pediste que trajera reflexiones sobre la... Que yo lo ponía dentro del contexto de recomendación del libro. O sea, No, es no. un book chiquitito. Doctor, este no es un libro, este es un folleto que tú mismo puedes leer. Acá ¿Cuál está, es? sí, mejor. Es Reflexiones sobre la Revolución de Octubre de 2019 de Alejandro San Francisco en el Instituto República, que fue un texto que se hizo a propósito de el documental que ayer se presentó y que en conjunto con el libro, y que también lo comentábamos acá. Que vamos a tener que ver si sacamos una segunda edición porque se agotó ayer. Ah, pero extraordinario. Se agotó. O sea, realmente deben quedar 100, pero estaba lleno ayer el Sí, teatro. lo Entonces, dijimos al llegar, un teatro absolutamente superó lleno. las expectativas. Sí, no, extraordinario. Así que eso es. Y quizás se suba a la página web de República también, no lo tengo claro. Pero, Yo no lo sé. pero bueno, de todas maneras va a haber muchos interesados que nos van a estar preguntando en redes sociales. ¿Y la recomendación del libro, profesor? La Francisco? recomendación del libro. Este 5 de octubre se cumplirían 100 años de José Donoso, uno de los grandes escritores chilenos, miembro del boom latinoamericano. Lo menciona Vargas Llosa en su discurso de 2010 del Premio Nobel de Literatura, y tiene este libro que yo lo encuentro muy entretenido y muy bueno, Historia personal del boom, que es una memoria sobre el boom latinoamericano que mezcla elementos políticos con elementos literarios. Han aparecido buenos libros sobre José Donoso y de José Donoso, sus memorias, las cartas con Carlos Fuentes, aparecieron hace menos de un mes, creo yo, aparecieron un par de notas en Arte y Letra este fin de semana. O sea, hay una revitalización de la figura de José Donoso, y en lo personal yo quería traer este libro porque me parece que es un libro que permanece, que tiene vigencia y que vale la pena. De editorial Alfaguara, Historia personal del boom de José Donoso, con lo que terminamos nuestro Sobre el boom podcast. latinoamericano, pues Sobre el boom la latinoamericano. literatura y la política de los años 60, García Márquez, Vargas Llosa, Carlos Fuentes, cuántos escritorazos, entre los cuales había dos chilenos, Jorge Edwards y José Donoso. Al menos de Jorge Edwards, sobre el que hemos hablado también en alguna oportunidad en estos jueves de historia. Agradecerle muchísimo al profesor Alejandro San Francisco por habernos acompañado el día de hoy en esta primera de 3 jornadas en las que estaremos profundizando sobre lo que significó el 18 de octubre de 2019, a 5 años de la Revolución de Octubre, como a mí también me gusta decir. Agradecerle muchísimo a todos nuestros auditores. Póngale me gusta, gracias por sus comentarios. Quédese en Agricultura, porque ya viene Deportes en Agricultura, y nosotros nos vemos mañana. Que esté muy bien. Chao, chao. Nos vemos.